Has orado con fe. Has suplicado con todo tu corazón. Has esperado una señal, pero el cielo parece en silencio. ¿Por qué Dios no responde? ¿Acaso te ha olvidado? Hoy quiero contarte algo que transformará tu manera de ver los no de Dios. Y cuando llegues al final de este vídeo, te aseguro que mirarás tus oraciones no contestadas con una paz que nunca antes habías sentido. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si este tema te interesa y crees que puede ayudar a más personas, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. También déjame un like, porque así este mensaje podrá llegar a más personas que lo necesitan. Ahora sí, comencemos. En la vida de todos, hay momentos en los que nos enfrentamos a situaciones difíciles que nos desafían profundamente. Ya sea que estemos luchando con una enfermedad, atravesando una crisis financiera, o viendo cómo una relación importante se desmorona, el dolor puede ser abrumador. En esos momentos, buscamos respuestas. Oramos con fervor, con la esperanza de que Dios nos escuchará y nos responderá. Oramos por sanidad, por una solución a nuestros problemas, por un milagro que nos dé la respuesta que tanto deseamos. Pero, a pesar de nuestras oraciones sinceras, no vemos cambios. El silencio de Dios se vuelve palpable, como una pesada nube que no se despeja. Las horas, los días y las semanas pasan, pero las respuestas que tanto anhelamos no llegan. Y así, nos encontramos atrapados en un mar de incertidumbre. Nos preguntamos, ¿acaso no me ama Dios? ¿Será que mi fe no es suficiente? ¿Estoy haciendo algo mal? Estas preguntas surgen, porque el silencio de Dios se convierte en una carga aún mayor que la propia prueba que estamos enfrentando. El contraste entre nuestra situación y las historias de otros es aún más doloroso. Vamos a la iglesia y escuchamos testimonios de personas que han recibido exactamente lo que pidieron en sus oraciones. Ellos han experimentado la sanidad, el milagro financiero, la restauración de sus relaciones. Y mientras todos esos testimonios nos llenan de esperanza, también alimentan la comparación. Pensamos, ¿por qué ellos recibieron lo que pedían y yo sigo esperando? En ese espacio de espera, la duda empieza a surgir, sembrando inseguridad en nuestro corazón. El silencio de Dios, en lugar de ser reconfortante, se convierte en una prueba en sí misma. Nos sentimos abandonados, como si Dios estuviera distante y ajeno a nuestro sufrimiento. La sensación de soledad se intensifica. Mientras esperamos una respuesta, nuestro mundo emocional se sacude. Cada día que pasa sin una respuesta, nuestra fe parece tambalear un poco más. La ansiedad crece, el dolor persiste y las preguntas siguen sin respuestas. Es en este momento cuando muchos se sienten atrapados entre la esperanza de un milagro y el miedo de que quizás nunca llegue. Hubo un día, un momento específico, que marcó un antes y un después en mi vida. Fue un cambio profundo, algo que me sacudió de una manera que no esperaba. En medio de la desesperación, en el silencio de Dios que parecía eterno, encontré un versículo que iluminó mi corazón y cambió mi perspectiva por completo. Ese versículo fue 2 Corintios 12, 9, donde el apóstol Pablo, uno de los hombres más fieles de la Biblia, oró 3 veces pidiendo a Dios que le quitara su aflicción. Pero la respuesta que recibió de parte de Dios fue un rotundo no. La historia de Pablo me impactó profundamente. Este hombre, que dedicó su vida a servir a Dios y a predicar el Evangelio, oró con todo su ser, buscando alivio para su sufrimiento. Si alguien merecía una respuesta afirmativa, era él. Sin embargo, Dios le respondió con un no. Me quedé asombrado. ¿Cómo podía ser? Pensé. Si Pablo, una figura tan central y fiel en la fe, recibió un no, ¿qué significa esto para mí? ¿Cómo es posible que a veces no recibamos la respuesta que esperamos, aunque nuestra fe sea sincera y nuestro sufrimiento sea real? Ese versículo, ese no de Dios, sembró una semilla de duda pero también de reflexión profunda en mi corazón. En lugar de simplemente aceptarlo, surgió una gran pregunta que me llevó a cuestionarme todo lo que había creído hasta ese momento. ¿Es posible que los no de Dios no sean una señal de rechazo, sino una manifestación de su amor? Fue como si un velo se levantara y comenzara a ver la situación desde una nueva perspectiva. Tal vez, los no son signos de que Dios no me ama, sino señales de que Él está protegiéndome,
cuidándome de algo que no puedo comprender en ese momento. Esa fue la chispa que encendió una nueva forma de ver mis oraciones no respondidas. Pensé que tal vez Dios no me estaba ignorando, sino que, en su sabiduría infinita, estaba trabajando en algo mucho más grande y profundo que yo no podía entender. A veces, la respuesta que tanto ansiamos no es la respuesta que necesitamos, y los no de Dios pueden ser en realidad un acto de amor y protección. De repente, me di cuenta de que quizás no se trata solo de recibir lo que pido, sino de confiar plenamente en el carácter de Dios, quien conoce lo que realmente es mejor para mí, incluso cuando no lo entiendo. Este momento de revelación, este giro en mi corazón, se convirtió en el inicio de una nueva aventura espiritual. Aprendí a ver los silencios y los no como oportunidades para confiar más profundamente en Dios, sabiendo que, aunque no tenga todas las respuestas, Él tiene un plan perfecto y más allá de lo que yo puedo ver. Este fue el comienzo de un viaje hacia una fe más madura, donde los obstáculos y las pruebas se convierten en oportunidades para descubrir el amor y la sabiduría de Dios de maneras que nunca imaginé. Fue entonces cuando tomé la decisión de profundizar más, de no quedarme solo con mis dudas, sino de buscar respuestas más allá de mi dolor. Me sumergí en la Biblia, buscando entender más sobre el misterio de los no de Dios. Y fue en ese viaje de búsqueda que descubrí algo que transformó por completo mi manera de ver las dificultades y los silencios divinos. Encontré que muchos de los grandes gigantes de la fe, aquellos que fueron fundamentales en la historia del pueblo de Dios, también recibieron un no de parte de Dios. Moisés, uno de los más grandes líderes y siervos de Dios, oró y suplicó entrar en la tierra prometida, ese sueño que llevaba toda su vida esperando alcanzar. Pero Dios le dijo no, a pesar de su obediencia, su fidelidad y su dedicación, el sueño que tanto deseaba no se cumplió como él lo había esperado. Y me pregunté, ¿cómo puede ser que a un hombre tan fiel le fuera negado el deseo de su corazón? David, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey ungido, también experimentó esta realidad. Oró con desesperación por la vida de su hijo enfermo, pidiendo a Dios un milagro, pero su oración también fue respondida con un no. ¿Cómo pudo un hombre con un corazón tan dispuesto a agradar a Dios enfrentarse a una negativa tan dolorosa? Sin embargo, a pesar de su angustia, David aceptó la voluntad de Dios y continuó confiando en él. Y si eso no fuera suficiente, incluso Jesús, el Hijo de Dios, oró en el huerto de Getsemaní, pidiendo al Padre que, si fuera posible, le librara del sufrimiento de la cruz. Jesús, en su humanidad, sintió el peso de lo que venía y buscó una respuesta diferente, pero el Padre le dijo no. ¿Cómo podía ser que el mismo Jesús, que había venido a cumplir la voluntad de Dios, recibiera un no en el momento más crítico de su vida? Esta respuesta de Dios a Jesús, el rechazo a la petición de su Hijo amado, me dejó perplejo. Fue en este momento cuando algo se iluminó en mi corazón. Empecé a entender que los no de Dios no son señales de abandono o desinterés. Lo que realmente significan es propósito. Dios tiene un plan que trasciende nuestras limitadas percepciones y deseos. Cuando los grandes hombres de la fe, como Moisés, David o incluso Jesús, enfrentaron un no divino, no fue porque fueran olvidados o rechazados. Fue porque había un propósito mucho mayor en juego. Cada uno de ellos experimentó el dolor del no, pero esos no formaron parte de un plan divino mucho más grande que sus deseos individuales. Este descubrimiento fue clave para mí. Si los hombres más grandes de la Biblia, aquellos que vivieron en cercanía con Dios y realizaron grandes actos de fe, también enfrentaron momentos de rechazo, entonces yo, como cualquier otro ser humano, también debía aprender a confiar en la voluntad de Dios, incluso cuando ésta no se alinea con mis deseos. Empecé a ver que el no de Dios es un acto de amor, no un signo de olvido. Es en ese no donde Dios está trabajando en nuestras vidas, guiándonos a través de un proceso de transformación que solo Él puede comprender por completo. Al comprender esto, empecé a ver los no de Dios no como un obstáculo, sino como una oportunidad para aprender a confiar más profundamente en Él. Los no de Dios no son un final, sino un paso hacia algo mejor. Algo que no puedo ver con mis ojos, pero que sé que, en su tiempo perfecto, se revelará. Esta comprensión se convirtió en una luz que me guió, ayudándome a caminar en fe, aceptando que la voluntad de Dios, aunque a veces incomprensible, siempre es para mi bien y para el cumplimiento de su propósito eterno. Finalmente, llegó el momento crucial,
ese punto en el que ya no podía seguir en la misma dirección. La frustración me había estado consumiendo, y las preguntas sin respuesta seguían rondando mi mente. Me encontraba en una encrucijada espiritual, un lugar de profunda incertidumbre y confusión. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Seguiría atrapado en mi frustración con Dios, cuestionando por qué no me daba lo que tanto anhelaba? ¿O finalmente aprendería a rendirme, a confiar en su plan, aunque no pudiera entenderlo completamente en ese momento? Durante mucho tiempo, la pregunta que marcaba mi vida era, ¿por qué, Dios, por qué no me das lo que te pido? ¿Por qué no respondes a mis oraciones como espero? Me sentía impotente, como si estuviera atrapado en un ciclo de frustración y desesperación. Cada vez que mi oración no era respondida como deseaba, ese interrogante se volvía más intenso, más doloroso. Y me preguntaba si alguna vez habría una respuesta a mi sufrimiento. Sin embargo, al sumergirme en las Escrituras y reflexionar sobre los momentos en que los grandes hombres y mujeres de fe también enfrentaron el silencio de Dios, algo comenzó a cambiar en mí. Comencé a darme cuenta de que la forma en que había estado abordando mis oraciones y mis pruebas no era la adecuada. Y si, en lugar de seguir preguntando por qué no obtenía lo que deseaba, me dedicara a preguntar para qué estaba pasando todo esto? Esta idea me golpeó como un rayo. Fue como si un peso se levantara de mis hombros y me ofreciera una nueva forma de mirar mi situación. Decidí que era hora de dejar de enfocarme en el ¿por qué?, esa pregunta que solo alimentaba mi frustración y mi desconfianza. ¿Por qué Dios no responde a mis oraciones? ¿Por qué sigo pasando por esto? Esa mentalidad solo me mantenía atrapado en un círculo vicioso de duda y sufrimiento. Sabía que necesitaba un cambio radical en mi forma de pensar. Así que tomé una decisión. Decidí cambiar mi perspectiva. En lugar de seguir enfocándome en el ¿por qué?, comencé a hacerme la pregunta ¿para qué? ¿Para qué está sucediendo esto en mi vida? ¿Qué propósito tiene este silencio de Dios? ¿Cómo puedo aprender, crecer y ser transformado a través de esta experiencia? Al cambiar la pregunta, mi corazón comenzó a abrirse a la posibilidad de que Dios no me estaba ignorando, sino que estaba guiando mi vida de una manera que no podía comprender por completo. La decisión de cambiar mi enfoque no fue fácil. Había momentos de duda, momentos en los que la tentación de volver a preguntar ¿por qué?, era fuerte. Pero a medida que persistía en la nueva pregunta ¿para qué?, comencé a experimentar una paz inesperada. De repente, el sufrimiento y la espera no parecían tan insoportables. Cada vez que pasaba por un momento difícil, me recordaba a mí mismo que Dios tenía un propósito. Aunque no lo viera de inmediato, sabía que todo lo que estaba viviendo tenía un objetivo divino. El proceso de cambiar mi perspectiva fue transformador. No solo me permitió ver mis dificultades de una manera más positiva, sino que también me ayudó a crecer en mi confianza en Dios. Empecé a ver que, aunque no siempre entendiera por qué las cosas sucedían como sucedían, podía confiar en que Dios tenía un propósito perfecto detrás de todo. Esta decisión de rendirme, de confiar, de dejar de pelear contra lo que no podía entender, se convirtió en el punto de partida de una nueva etapa en mi vida espiritual. Ahora, en lugar de quedarme atrapado en el ¿por qué?, me sentía libre para seguir preguntando ¿para qué?, sabiendo que a través de esa pregunta, Dios me guiaba hacia una comprensión más profunda de su voluntad y de su amor. Sin embargo, el camino no fue fácil. A pesar de haber tomado la decisión de cambiar mi perspectiva, de empezar a preguntarme ¿para qué?, en lugar de ¿por qué?, los problemas no desaparecieron de inmediato. Continué orando, buscando respuestas, pero la respuesta seguía sin llegar. El dolor no se esfumó. La ansiedad y el sufrimiento continuaron, como si cada paso que daba me hundiera más en un desierto espiritual, seco y árido, donde parecía que Dios había guardado silencio. Había días en los que mi fe flaqueaba, cuando las dudas volvían a mi corazón con fuerza. ¿Realmente Dios tiene un plan para mí? ¿O quizás, simplemente me había dejado solo, abandonado en medio de mi dolor? Las noches eran las más difíciles, muchas veces me encontraba en la quietud de mi habitación, solo con mis pensamientos, llorando en silencio, sin entender qué estaba pasando o por qué la respuesta aún no llegaba. En esos momentos, la incertidumbre se apoderaba de mí, y la esperanza parecía desvanecerse. Me preguntaba si mi fe era suficiente,
si de alguna manera había fallado. Tal vez tú también has pasado por algo similar. Tal vez, en este mismo momento, sientes que Dios está distante, que Él no te escucha, que tus oraciones se pierden en el aire, y el dolor sigue ahí, constante e imparable. Es fácil sentirse solo, como si todo estuviera en pausa, como si Dios estuviera en silencio, observando desde lejos. Sé lo que se siente. La espera puede ser insoportable y, a veces, el sufrimiento parece demasiado grande para soportarlo. Pero quiero que sepas algo, y que lo guardes en tu corazón: Dios nunca deja a sus hijos sin respuesta. A veces, Él dice sí, y las bendiciones fluyen. Otras veces, Él dice espera, y aunque la espera puede ser difícil, es en ese tiempo donde Él trabaja en nosotros, moldeándonos, preparándonos para lo que está por venir. Y en ocasiones, aunque no lo entendamos, Él dice no, no porque no nos ame, sino porque tiene algo mucho mejor para nosotros. Tal vez en ese no hay algo que no podemos ver aún, algo que se revelará más adelante, algo que nos llevará a un propósito más grande, algo que nos transformará de maneras que nunca imaginamos. Es en medio de esas pruebas, en esos desiertos, donde Dios está trabajando más profundamente en nuestro corazón. No siempre es fácil ver eso en el momento, pero con el tiempo, a medida que miramos atrás, podemos ver que cada no, cada silencio de Dios, fue una parte necesaria del proceso. La prueba no es el final, es solo una etapa más en el camino hacia algo mucho mejor, hacia el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Con el tiempo, algo empezó a cambiar dentro de mí. Empecé a ver los no de Dios desde una nueva perspectiva, una que no se basaba en la frustración, sino en la comprensión. En lugar de resistirme a esos no, decidí abrazarlos. Fue un cambio profundo en mi corazón, un giro radical en mi forma de pensar. Dejé de ver esos no como muros que me detenían, como barreras que me aislaban de lo que deseaba. En lugar de eso, comencé a verlos como direcciones, como señales que me guiaban hacia algo mejor. Me di cuenta de que en cada no había un propósito que no podía ver en ese momento, pero que poco a poco empezaba a comprender. Dios no me estaba cerrando puertas para hacerme sufrir, ni me estaba castigando por mis oraciones no respondidas. No. Él estaba protegiéndome. Estaba protegiéndome de caminos que, aunque parecieran atractivos en el momento, no eran los correctos para mí. Me estaba apartando de decisiones que podrían haberme llevado por rutas que no formaban parte de su plan divino para mi vida. Es increíble cómo, a veces, lo que más queremos en la vida, lo que más deseamos, no es lo que realmente necesitamos. En mi afán por conseguir lo que quería, no veía el panorama completo. Pero al mirar atrás, entendí que los no de Dios no eran un rechazo hacia mí, sino un acto de amor y protección. De alguna manera, Él sabía mejor que yo lo que era adecuado para mi vida. Él estaba abriendo puertas que, aunque no las veía claramente al principio, eventualmente comprendería como las mejores opciones para mí. Esto fue un gran punto de inflexión en mi vida espiritual. Comencé a confiar más en que los no de Dios no eran un castigo, sino un acto de amor y sabiduría. Como cuando un padre cuida a su hijo de algo peligroso, Dios, en su infinita bondad, estaba guiándome hacia lo que verdaderamente necesitaba, aunque eso implicara momentos de espera y frustración. Es fundamental entender esto: si Dios te ha cerrado una puerta, no es para lastimarte, sino porque Él tiene una mejor puerta preparada para ti. A veces no lo vemos de inmediato, pero con el tiempo, nos damos cuenta de que ese no fue, en realidad, una bendición disfrazada. Quizás esa puerta cerrada nos estaba evitando un camino que nos hubiera traído dolor o dificultades innecesarias. En lugar de sentir resentimiento por las puertas que se cierran, debemos aprender a agradecer por las puertas que se abren, aunque no siempre las veamos con claridad en el momento. El desafío está en confiar. Confiar en que, cuando Dios dice no, lo hace por un propósito mucho más grande que nuestra comprensión inmediata. Al aceptar ese no, comenzamos a ver las puertas abiertas que Él ha preparado para nosotros, puertas que quizás nunca habríamos considerado si todo hubiera ido como queríamos al principio. En ese proceso de entrega y confianza, encontramos una paz que solo viene cuando dejamos de pelear contra la voluntad divina y comenzamos a caminar en el propósito que Él tiene para nosotros. El punto más difícil en mi caminar espiritual fue llegar al momento de aceptación. Durante tanto tiempo,
Había estado esperando la respuesta que tanto deseaba. Oraba, esperaba, confiaba, y sin embargo, esa respuesta, esa bendición, no llegaba. No importaba cuánto me esforzara o cuánto insistiera en mis oraciones, parecía que todo quedaba en silencio. Este fue el momento en que me enfrenté a la cruda realidad, la respuesta que tanto había anhelado, nunca llegaría. La sensación de vacío fue profunda. Era como si un peso inmenso hubiera caído sobre mi alma, y todo lo que antes parecía claro y seguro se desmoronaba frente a mí. Me sentía completamente sin rumbo, sin saber qué hacer o hacia dónde ir. Durante ese tiempo de desolación, las dudas comenzaron a surgir. ¿Realmente Dios está conmigo? ¿Por qué no responde a mis súplicas? ¿Será que nunca veré la luz al final del túnel? Era como estar atrapado en un lugar oscuro, donde las respuestas eran esquivas y el futuro incierto. Los días parecían interminables y cada nuevo amanecer traía consigo más preguntas y más frustración. El dolor, no solo físico sino emocional, era palpable. Todo lo que había querido, todo lo que había esperado, parecía desvanecerse. En esos momentos, la esperanza se sentía lejana y mi fe temblaba. Pero fue en ese punto de quiebre, en medio de la desesperación, cuando un versículo de la Biblia me tocó profundamente. Isaías 55, 8-9, palabras que ya había leído muchas veces antes, pero que ahora cobraban un nuevo significado. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Fue como si una luz brillara en medio de la oscuridad. En ese momento, entendí algo profundamente clave: la manera en que yo veía las cosas, las respuestas que yo esperaba, no eran las mismas que Dios veía. Su perspectiva no se limita a lo que yo puedo entender. Dios tiene un plan mucho más grande y más perfecto que el que yo puedo concebir, y a veces, ese plan no se alinea con lo que quiero o deseo en un momento determinado. El dolor que sentía, las dudas que me atormentaban, todo comenzó a cobrar sentido. Si Dios decía no a lo que yo tanto deseaba, era porque tenía algo mejor reservado para mí. Algo más grande, más trascendental, más alineado con su propósito para mi vida. Mis pensamientos eran limitados, mi visión de lo que era bueno para mí estaba cegada por mis deseos inmediatos y mis expectativas, pero los pensamientos de Dios eran infinitos, llenos de sabiduría y amor. Fue un proceso de soltar. Tuve que aprender a dejar ir lo que yo creía que necesitaba y abrazar lo que Dios tenía para mí. Fue un momento decisivo en el que comprendí que, aunque mi corazón doliera, aunque mis deseos fueran legítimos, el no de Dios no era un rechazo, sino una protección, una señal de que Él tenía algo mucho mejor para mí. Algo que mi mente limitada no podía entender en ese momento, pero que, con el tiempo, sería revelado. Ese fue el momento decisivo, el punto de inflexión en mi fe, aprender a confiar en que, si Dios no me daba lo que pedía, era porque tenía algo más grande, más glorioso, más perfecto, reservado para mí. Y aunque el proceso fue doloroso, la paz que vino con esa aceptación fue algo que nunca había experimentado. Un sentimiento profundo de confianza en que, en su tiempo, todo se alinearía con su perfecta voluntad. La crisis fue dolorosa, pero me llevó a una comprensión más profunda de Dios y de su amor. Aprendí que, en medio de la oscuridad y el dolor, su propósito sigue siendo perfecto, y que su no siempre es un camino hacia un sí mucho más grande, más allá de lo que mi corazón podría imaginar. Después de todo el proceso de lucha, dudas y dolor, llegó el momento en que finalmente solté mis propios deseos y dejé de resistirme a la voluntad de Dios. Fue un acto de fe profunda, una rendición completa. Durante tanto tiempo, había estado luchando con Dios, queriendo que mi voluntad prevaleciera, y en el proceso, me había alejado de la paz que solo Él podía ofrecer. Pero, en el momento en que dejé de insistir en lo que yo creía que era mejor, algo cambió en mi corazón. De repente, una paz profunda comenzó a inundarme, una paz que no podía describir, que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era como si todo el peso que había estado cargando, toda la ansiedad y el miedo, se desvanecieran. Al dejar de luchar, empecé a sentir la presencia de Dios de una manera más real, más cercana.
Fue como si en ese preciso momento, Él me tomara de la mano y me dijera, ahora que confías en mi plan, te mostraré lo que tengo para ti. Y lo que sucedió a continuación fue algo que nunca habría imaginado. Dios comenzó a abrir puertas que ni siquiera sabía que existían. No solo comenzó a cambiar mi situación externa, sino que transformó mi interior. Mis perspectivas cambiaron. Lo que antes me parecía tan crucial, tan urgente, dejó de ser tan importante. Comencé a ver la vida con nuevos ojos, entendiendo que su plan no solo era mejor, sino que era infinitamente más grande que lo que yo había soñado. En ese proceso, aprendí que cuando Dios no te da lo que le pides, no es porque te haya olvidado o te haya abandonado. No es porque no te quiera o no se preocupe por ti. Es porque tiene algo mejor preparado, algo que va a superar todas tus expectativas, algo que va a cumplir con tus necesidades de una manera que no podías anticipar. La promesa de su plan para ti es siempre más grande que cualquier cosa que tu mente limitada pueda concebir. Fue en ese momento cuando entendí que las respuestas de Dios no siempre se alinean con nuestros tiempos ni con nuestras expectativas, pero que Él está trabajando en cada detalle de nuestra vida. Su fidelidad no se mide por nuestras peticiones, sino por su capacidad infinita de darnos lo que realmente necesitamos, lo que realmente nos va a hacer crecer, nos va a transformar y nos va a llevar más cerca de Él. Lo que descubrí es que la verdadera recompensa no es solo recibir lo que habíamos pedido, sino la transformación interna que ocurre cuando confiamos plenamente en su voluntad. La paz que experimenté no era solo la calma después de la tormenta, era una paz profunda, anclada en la certeza de que el plan de Dios es perfecto, incluso cuando no podemos verlo en su totalidad. Hoy puedo mirar hacia atrás y ver claramente cómo los no de Dios fueron, de hecho, las respuestas más amorosas que pude recibir. Esos momentos difíciles, esos tiempos de espera, me llevaron a una comprensión más profunda de su amor y sabiduría. Me enseñaron a confiar en que Él nunca se equivoca. Y ahora, al mirar la vida que tengo, puedo decir con certeza que lo que Él tenía preparado para mí es mucho mejor de lo que jamás podría haber planeado por mí mismo. Si estás en medio de una prueba, si no entiendes por qué las respuestas aún no han llegado, quiero que sepas algo, Dios tiene un plan mucho más grande para ti. Su propósito para ti es mucho más glorioso de lo que puedes imaginar. Y aunque el proceso sea doloroso y confuso, lo que vendrá a continuación será mucho mejor que lo que esperabas. Ten la certeza de que, al final, la recompensa será mucho más preciosa que cualquier cosa que hayas pedido. Hoy, cuando miro atrás, veo mi vida con una claridad y una paz que no tenía antes de pasar por aquella prueba. La lección que aprendí, la verdad que se grabó profundamente en mi corazón, es que Dios nunca me dejó solo, ni siquiera en aquellos momentos de silencio. Durante el tiempo que sentí que mis oraciones no tenían respuesta, pensaba que Dios me había abandonado. No entendía por qué las puertas se cerraban o por qué los milagros que pedía no llegaban. Pero con el tiempo, pude ver que en ese silencio, en esa aparente falta de respuesta, Dios estaba trabajando en algo mucho más grande que mis limitadas expectativas. Al principio, pensaba que mi vida sería incompleta sin lo que había pedido. Creía que mi felicidad dependía de obtener esa respuesta afirmativa a mi oración. Pero cuando finalmente entendí lo que Dios estaba haciendo, algo en mi corazón cambió. Lo que una vez vi como una negación, lo que sentí como un rechazo y una desilusión, hoy lo veo desde una perspectiva completamente diferente, como un acto de amor profundo, un amor que estaba por encima de mi entendimiento. Dios me había quitado lo que yo pensaba que necesitaba, para darme lo que realmente necesitaba. Al principio, este proceso fue doloroso. Hubo muchas noches en las que me cuestioné a mí mismo, en las que lloré y sentí que ya no podía más. Pero ahora veo que esas lágrimas, esa lucha, fueron parte del proceso que me llevó a un lugar mucho más alto de fe, confianza y comprensión. Dios no me negó el amor, ni me dejó solo en mi sufrimiento. Él me estaba preparando, refinando mi carácter, moldeando mi corazón para recibir algo más grande, algo que jamás habría imaginado por mí mismo. Lo que antes era un no, ahora lo veo como un acto de gracia. Si Dios me hubiera dado lo que pedía, hubiera sido solo una solución temporal, pero lo que Él tenía preparado para mí era eterno. Hoy entiendo que, a veces, lo que parece una pérdida es en realidad una ganancia mucho mayor.
Cuando confiamos plenamente en Él y en su voluntad, incluso en medio de la incertidumbre, encontramos que su plan es siempre perfecto, y nos lleva a lugares que jamás habríamos alcanzado por nuestra cuenta. Hoy, mi vida tiene un propósito mucho más claro. Puedo ver cómo todas las piezas del rompecabezas encajan de manera perfecta en la historia que Dios estaba escribiendo para mí, aunque no lo entendiera en el momento. En lugar de seguir aferrándome a mis propios deseos, ahora puedo ver que el propósito de Dios para mi vida es mucho más grande que cualquier cosa que podría haber planeado por mí mismo. La transformación interna que experimenté en este proceso ha sido profunda. Lo que una vez me parecía una negación de mis oraciones, hoy lo veo como una bendición. Lo que parecía un desvío de mi camino, ahora sé que fue el camino correcto para llevarme a un lugar de mayor confianza, paz y crecimiento espiritual. He aprendido a rendirme ante su voluntad, no porque me haya obligado, sino porque he visto que su amor es más grande de lo que yo podría haber entendido en mi dolor. Lo más hermoso de este proceso es que, al final, no solo obtuve lo que necesitaba, sino que me convertí en una persona diferente, más confiada, más paciente, más agradecida por las bendiciones que antes tomaba por sentadas. Mi relación con Dios ha crecido de manera que jamás habría imaginado, y hoy, cada día, me siento más cerca de Él. Así que, si estás pasando por una prueba, si sientes que tus oraciones no están siendo respondidas, quiero decirte algo, Dios no te ha dejado. Él está trabajando en ti, en tu vida, de una manera que tal vez no puedas ver ahora, pero que más adelante entenderás. Lo que hoy puede parecer un rechazo, mañana lo verás como una respuesta de amor, una respuesta que lleva consigo un propósito mucho mayor que lo que inicialmente pedías. La respuesta de Dios, aunque pueda no ser la que esperabas, será siempre la mejor para ti. Y cuando miras atrás, como yo lo hago ahora, verás que ese no fue, de hecho, el mayor regalo que Dios podría haberte dado. Hoy, cuando Dios me dice no, mi reacción ya no es de tristeza, enojo o frustración, como lo era antes. He aprendido a ver ese no con nuevos ojos. En lugar de sentirme rechazado o abandonado, ahora lo veo como una oportunidad, como un momento en el que Dios está obrando algo que, por ahora, no puedo comprender. El silencio de Dios ya no me atemoriza, ni me causa angustia. Sé que detrás de cada no hay un plan divino, una razón más grande de la que mi mente limitada podría concebir en ese momento. Esa experiencia de transformación, de aceptación, me ha permitido abrazar las situaciones difíciles con una paz interior que nunca imaginé. Este cambio de perspectiva no ocurrió de la noche a la mañana, fue un proceso gradual, a veces doloroso, pero siempre necesario. Hubo momentos en los que, al recibir ese no, mi corazón se llenaba de preguntas. Pero, con el tiempo, aprendí que en esos momentos de aparente silencio o negativa, Dios estaba trabajando de una manera mucho más profunda que simplemente otorgarme lo que pedía. He comprendido que su amor no se mide solo en lo que me da, sino en cómo me guía, me forma, y me prepara para algo aún mayor. Hoy, cuando enfrento nuevas dificultades, ya no me dejo consumir por el temor o la frustración. En lugar de pensar que algo se me está escapando, ahora me pregunto, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué quiere Dios que aprenda de esta situación? Es como si hubiera aprendido a vivir con una mentalidad de esperanza y fe, sabiendo que, aunque no vea el panorama completo, Dios tiene el control y está guiando cada paso que doy. Y es curioso, porque este cambio de perspectiva no solo afecta mi relación con Dios, sino que ha transformado mi manera de ver la vida en general. Al principio, cuando Dios decía no, sentía que algo me faltaba, que me estaba perdiendo de algo importante, algo que creía esencial para mi felicidad. Pero ahora, miro hacia atrás y me doy cuenta de que, en cada no, Dios estaba protegiéndome, estaba redirigiendo mi vida hacia algo mejor. Lo que antes veía como una pérdida, ahora lo veo como una ganancia. Las puertas que se cerraron, las oportunidades que no llegaron, todo tenía un propósito. Hoy, puedo ver que todo lo que parecía una decepción era en realidad un regalo disfrazado, un regalo que me llevó a un lugar mucho más pleno y enriquecido de lo que había imaginado. Y lo más impactante de todo es que este entendimiento no solo se limita a mi vida personal. Lo mismo ocurre contigo. Cuando enfrentas un no en tu vida, cuando sientes que las oraciones no están siendo escuchadas o que tus sueños no se están cumpliendo como esperabas, quiero que sepas algo, eso no es el final de la historia.
Es solo una parte del proceso. Dios no te está rechazando, te está preparando. Él está trabajando en ti, incluso cuando no lo puedes ver, y cada no tiene un propósito. Aunque hoy no entiendas por qué las cosas están sucediendo de esta manera, en algún momento, lo verás. Mirarás atrás y te darás cuenta de que ese no fue la mejor respuesta para tu vida. Este proceso me ha enseñado a confiar, a tener una fe más profunda y madura, a no depender de lo que yo quiero, sino de lo que Él sabe que es mejor para mí. Y ahora, cuando enfrento nuevas pruebas o cuando mis oraciones parecen no ser respondidas, ya no me siento derrotado. Al contrario, me siento más fuerte, más confiado en que Dios está en control. Sé que Él tiene un plan para mi vida, y que, incluso en los momentos de silencio, Él está trabajando en algo mucho más grande que yo puedo imaginar. Así que, si estás pasando por un no en tu vida, quiero que recuerdes esto: Dios te está preparando para algo mucho mejor. A veces, lo que pedimos no es lo que realmente necesitamos, y su negativa es una manifestación de su amor. Con el tiempo, verás cómo cada no en tu vida se convierte en una bendición disfrazada, un paso más hacia el plan perfecto que Él tiene preparado para ti. La clave está en confiar, en saber que, aunque no entiendas ahora, todo tiene un propósito, y todo contribuirá a tu bien. Dios no te ha dejado, ni te dejará nunca. Hoy, después de haber recorrido un largo y a menudo doloroso camino, puedo decir con total convicción que lo que una vez parecía un no de Dios, hoy lo veo como un regalo de amor y sabiduría divina. Si hoy estás esperando una respuesta, si te encuentras en medio de una temporada en la que parece que Dios está en silencio, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón: Él está ahí. Puede que no lo sientas en este momento, puede que tus oraciones parezcan no ser escuchadas, y tal vez pienses que te has quedado solo en tu angustia. Sin embargo, quiero asegurarte que cada lágrima que has derramado no ha pasado desapercibida. Cada oración que has levantado, cada palabra de dolor o frustración que has dirigido al cielo, Dios las ha escuchado. Él está más cerca de lo que piensas, trabajando en tu vida en maneras que no siempre podemos ver o entender en el presente. Sé que, en medio del sufrimiento y la incertidumbre, puede ser difícil imaginar que hay un propósito detrás del silencio. Puede ser desalentador esperar una respuesta que nunca parece llegar. La ansiedad por un sí que no aparece puede ser abrumadora, y los días en que la esperanza parece desvanecerse son los más oscuros. Sin embargo, quiero que sepas que, aunque hoy no entiendas el porqué de tu situación, un día mirarás atrás y verás que todo lo que has atravesado tiene un propósito perfecto. Lo que ahora parece una negación, con el tiempo será revelado como una bendición disfrazada. La transformación no siempre se ve de inmediato. A menudo, no sabemos lo que estamos aprendiendo o cómo estamos siendo moldeados por las pruebas hasta que estamos más allá de ellas. En el proceso, Dios nos está trabajando en lo más profundo de nuestro ser, formándonos, purificándonos, y preparándonos para lo que Él tiene reservado. No se trata solo de la respuesta a nuestras oraciones, sino de la obra que Dios está haciendo en nosotros mientras esperamos. Es en esos momentos de silencio y espera donde se forjan las respuestas más poderosas, nuestra fe se fortalece, nuestra confianza en su plan crece, y nuestra relación con Él se profundiza. Al mirar hacia atrás en los momentos difíciles que atravesé, me doy cuenta de que los no de Dios me han llevado a un lugar de mayor entendimiento y paz. Los momentos en que sentí más desesperación fueron los mismos que trajeron una transformación profunda en mi vida. Hoy, puedo ver con claridad que esos no eran el final de mis oraciones, sino el principio de algo mucho más grande que no podía comprender en ese entonces. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, mucho más que lo que nuestra mente puede entender. A veces, lo que pedimos con todo nuestro corazón no es lo que realmente necesitamos para cumplir el propósito divino que tiene para nosotros. Y, aunque en el momento no lo entendemos, ese no es su manera de guiarnos hacia algo mucho más grandioso. A través de su silencio, Él nos enseña a confiar más profundamente, a esperar con esperanza, y a saber que su tiempo es perfecto. Así que, si estás atravesando un tiempo de incertidumbre, si te sientes como si tus oraciones estuvieran siendo ignoradas, quiero recordarte que Dios no te ha dejado. Él te ve, y cada momento que vives, cada oración que haces, está siendo escuchada por Él. Quizás hoy no entiendas el porqué, pero un día lo entenderás.
Lo que hoy parece un obstáculo o una respuesta negativa será la semilla de algo mucho mejor que vendrá en el futuro. El viaje no siempre es fácil, pero la transformación que trae consigo es profunda y duradera. Te pido que sigas confiando en su plan, incluso cuando no puedas ver el final del camino. Recuerda que, a veces, el silencio de Dios es solo el preludio de algo maravilloso que Él está preparando en tu vida. Y cuando llegue el momento adecuado, mirarás atrás y verás que cada paso, cada no, era parte de un plan perfecto que te condujo hacia una nueva vida llena de paz, propósito y una fe más fuerte que nunca. Hoy quiero dejarte con un mensaje poderoso que, espero, resuene profundamente en tu corazón. En vez de preguntarle a Dios, ¿por qué?, dile, confío en ti. Esta simple frase, cargada de fe y rendición, tiene el poder de transformar nuestra perspectiva y darnos la paz que tanto anhelamos. Muchas veces nos encontramos en situaciones de incertidumbre, rodeados de preguntas sin respuestas claras. La espera, el silencio de Dios, o incluso las respuestas que no esperábamos, nos llevan a cuestionarnos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios no responde como yo quiero? Es fácil caer en la desesperación cuando las cosas no salen como planeamos. Pero hoy quiero invitarte a dar un paso de fe, a cambiar la forma en que miras las dificultades de la vida. En lugar de preguntar el ¿por qué?, que muchas veces nos deja atrapados en un ciclo de duda y frustración, el verdadero acto de fe es decir, confío en ti. Esta declaración no es solo un acto de aceptación, sino una poderosa afirmación de que, aunque no entiendas lo que está pasando ahora, confías en que Dios tiene un plan perfecto para ti. Confío en ti significa que reconoces que su sabiduría es mucho más grande que la nuestra, que sus caminos no son los nuestros, pero que son infinitamente mejores. En ese no que a veces recibimos, hay un sí mucho más grande a algo que ni siquiera podemos imaginar. Y cuando lleguemos a ese lugar, veremos que cada respuesta divina, incluso aquellas que nos parecían como negativas, era en realidad la llave para un propósito mucho más elevado en nuestras vidas. Así que, aunque en tu corazón haya preguntas, aunque en tus días de dolor te cueste ver el propósito, quiero que sepas que Dios tiene un propósito perfecto en cada respuesta. Cada no es el final de tu oración, sino el principio de algo aún más grandioso. La fe no se trata solo de recibir lo que pedimos, sino de confiar plenamente en aquel que tiene todo bajo control, aun cuando no entendemos sus caminos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo con aquellos que también podrían estar pasando por momentos de incertidumbre. Quizá alguien más esté esperando una respuesta de Dios y necesite escuchar que cada no tiene un propósito y cada sí nos lleva a un destino mejor. También te invito a suscribirte para más reflexiones, porque este viaje de fe, de confianza y de transformación nunca termina. Dios tiene un propósito en cada respuesta, y aunque hoy no veas el final del camino, te aseguro que cada paso te está llevando hacia algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Que tu confianza en Dios se fortalezca, y que puedas descansar en el hecho de que Él está trabajando, incluso cuando no puedes verlo. Y recuerda, confío en ti, es el mejor camino a seguir.